diretora Paula Gonçalves, que é do Quinum Teatro, do Chile, que está com o espetáculo Iñuki, dentro da programação do FIT, e que ainda tem hoje Iñuki, no Ser Bambu, em Ravenna. E aproveitando a vinda do grupo e também da diretora Paula, nós decidimos fazer essa entrevista pública e convidar a professora e diretora e pesquisadora chilena, radicada no Brasil, Sara Rojo, que é uma figura muito importante e muito presente nas artes da cena e no ensino de teatro em Belo Horizonte. Então é uma figura que já está aqui há muitos anos e que já faz parte dessa história do teatro em Belo Horizonte e que também é chilena, então por isso nós resolvemos convidá-la para que a gente fizesse essa ponte Chile-Brasil, com uma chilena que mora muitos anos no Brasil, uma chilena que chega agora pela primeira vez em Belo Horizonte, Paulo? Pela primeira vez em Belo Horizonte. Então a gente está muito feliz de vocês terem aceitado essa ação. A ideia da entrevista pública é o seguinte: a dinâmica funciona da seguinte forma: cada uma delas preparou 3 perguntas, uma para a outra, e essas perguntas elas vão servir de disparador para que a discussão continue para além dessas perguntas, né? Não necessariamente as 3 perguntas precisam ser feitas, porque às vezes uma pergunta já rende muita discussão, e a ideia é que vocês também participem com comentários, atravessamentos, questões, dúvidas, perguntas, tá bom? Então fiquem também à vontade para, no momento que vocês acharem oportuno, participarem também, tá bom? Então, com quem a gente pode começar? Com Paula ou com Sara? Vamos começar com Sara, né? Que é da casa. Então a gente começa com a professora Sara Rojo. Tudo bem? Um prazer estar com vocês, um prazer poder compartilhar este minuto. Eu vou a perguntar para a Paula em espanhol, porque acho que vai ser mais fácil para ela, mas qualquer coisa, faço tradução simultânea, no processo de autogestão. Tá bom, então é isso. Paula, graças por conversar comigo, lo encuentro fantástico, é uma oportunidade enorme. Y una de las cosas que más me interesa saber es cómo se da, ayer dijiste, la obra es de David, está reescrita por mí a partir de un proceso de investigación. Me gustaría entender cómo funciona ese proceso de investigación, cómo tú vas a la comunidad, te quedas allí, van otras personas del grupo a la comunidad, hay partes de la comunidad que están dentro del grupo. ¿Cómo funciona eso? En el grupo no, a lo mejor me equivoco, tú me corriges, por favor. No, parece que no todos son de la comunidad mapuche o del pueblo mapuche. Entonces, ¿cómo funciona eso para la comunidad mapuche? Entender cómo ese juego, esa red que se establece para que usted pueda poner en escena eso tan fantástico que vimos ayer, con esa fuerza y con esa dinámica, ¿no? Porque ahí hay un trabajo de investigación, de reencuentros, de redes, que me gustaría mucho conocer. Buen día, está bien dicho. Muchas gracias por venir a este espacio íntimo de conversación, y para quienes van a ver esto también después a través de internet. Un gusto, Sara. Nos vimos en la pandemia. En la pandemia, participamos de un encuentro, de un congreso de la Universidad Federal de Bahía, sí. En pandemia. Así que muchas gracias también por la invitación a asistir, estar en el público. Bueno, yo comencé mi proceso de dirección teatral en la comunidad Petumogeleima Huidache. Mi proceso ya como directora en el último año que estaba estudiando teatro. Con una formación principalmente clásica, como todas las personas que recibimos formación teatral, ¿cierto? Con una visión principalmente también occidental. Pero yo en mis últimos años me voy reencontrando con esta identidad mía, que soy mapuche, nacida en la ciudad, pero tengo este origen. Entonces, mi primer acercamiento como directora fue
en la comunidad, con las personas de la comunidad y tomando historias de vida de mujeres que no habían hecho nunca teatro en su vida, y a través de rescatando el lenguaje mapudungun y rescatando la oralidad. Estuve un año en eso, encerrada en una ruca con puras mujeres conversando. Y a partir de ese proceso es que yo siento que empiezo a generar una metodología particular, una metodología propia, que fui y que he ido después generando en cada montaje que he ido dirigiendo. Y en este caso, Ñuque fue una obra que yo comencé a dirigir luego de estar 2 años alejada de la comunidad, porque había estado dirigiendo 5 años Ñiputremén, territorio descuajado, Galvarino, girando con esos trabajos, mostrándolos por Chile, también en el extranjero, y la comunidad en un momento se incendió para un año nuevo. Se quemó completamente nuestras rucas mapuche, el lugar donde yo ensayaba, y fallecieron 2 personas de la comunidad, 2 abuelos que participaban de la compañía de Quimun Teatro, Juanita Guayquilá y Reinaldo Cayofilo. Ellos 2 no eran actores profesionales, pero se integraron a la compañía porque es parte también de mi política como directora, trabajar con personas que no necesariamente tienen una formación teatral, pero reunirlos y generar encuentros con actores y actrices profesionales o otras personas, otros artistas también profesionales de otras disciplinas. Es parte de una red, es parte de encontrarnos y es parte también de mi visión política de acercar el mundo del arte al mundo mapuche y acercar el mundo mapuche al mundo del arte. Y claro, cuando yo estuve producto de este incendio de la comunidad, producto de la muerte de estas personas de mi elenco, principalmente trabajo con abuelos, con abuelas también en los elencos y con niños. Y al morir los abuelos, para mí fue muy duro, porque los abuelos generalmente generamos una relación muy familiar y yo soy la mamá de las abuelitas con las que trabajo. Entonces, al morirse un hijo o una hija, es muy difícil trabajar sobre el duelo y seguir trabajando. Entonces, yo me alejé completamente y seguí trabajando con otros montajes, abordando siempre temas de dictadura, porque son temas que me interesan, temas de la violencia, cómo se abordan las violencias en la teatralidad, cómo se resignifica la violencia a través de la teatralidad. Y cuando me llega este texto de David por un mensaje de Facebook, que había soñado que yo dirigía su obra, y yo dije, claro, tengo esto, pero yo nunca había dirigido un texto escrito. Siempre mis procesos eran, tengo, no sé, un texto, pero lo mezclo con el testimonio que fui a tomar. ¿Se va comprendiendo? Sí. Me gusta esto de la realidad, de documentar el momento, de seguir a una persona en un mes, 3 meses después 5 meses, después 1 año, después los 2 años, volver a entrevistar a las personas que entrevisté hace 2 años atrás y ver cómo va evolucionando esa historia personal o esa historia política o ese dolor que está ahí. Generar vínculo con las personas. Generalmente todos los testimonios que he tomado mantengo o intento mantener el vínculo de manera permanente con todos los testimoniantes y las testimoniantes que generosamente han compartido su vida conmigo. Y entonces, claro, cuando tengo este texto de Ñuque, yo dije, ya, pero yo no he estado en la zona de conflicto. Yo hago teatro desde la ciudad, rescatando mi memoria o la memoria de mi familia. Conozco a mi familia que vive en el sur de Chile, en el Gualmapu, pero mi familia estuvo muy politizada durante la dictadura militar. Gran parte de mi familia fueron torturados durante la dictadura militar y también exilio. Pero en la actualidad,
desde los años 90, donde hay todo un proceso también de lucha, de resistencia en ciertos sectores del sur de Chile. Yo no había estado. Entonces no me sentía capaz de montar una obra sin conocer esa realidad. Y a propósito de eso es que parto sin conocer a nadie a un territorio en conflicto. Y en esa oportunidad me acompañó Danilo Espinosa, que es artista visual, encargado primero del área visual de la escenografía de Ñuque, junto a Natalia Morales. Es mi cuñado, además, es quien había fotografiado todas nuestras obras. Yo trabajo con mi familia, la compañía está fundada junto a mi hermana. Los niños de Ñuque son mis sobrinos, los hijos de mi hermana, los dos que están en la obra. Y empecé dirigiendo a mi abuela, a mi mamá. Entonces, después también genero relaciones familiares con los actores que invito también a participar de las obras. Y entonces, cuando estoy en la comunidad, empiezo a reconocer al personaje de Carmen, que había escrito David. Empiezo a reconocer al personaje de José, que estaba en el texto, y me encontré en la realidad con esos personajes. Y entonces tomé las historias de estas personas y las integré al texto original. Y David, en ese sentido, como dramaturgo, fue muy generoso, porque me dijo: tú haz lo que quieras con el texto, yo te lo entrego y tú haz lo que quieras. Y no siempre en la dramaturgia uno se encuentra con dramaturgos o dramaturgos así. Generalmente se enojan cuando tú le cambias un texto. Incluso, bueno, los actores hoy día me cambian el texto a mí. Es así, la obra está tan viva que se está todo el tiempo reinventando, se está reescribiendo desde la escena, desde la oralidad. Llevamos 8 años haciendo este montaje y también la vamos actualizando, porque esta obra fue escrita en 2012 y en 2013. La obra se monta en 2016 y en 2017 pasan otros eventos. En 2018 asesinan a Camilo Catrillanca. El 2019 es la revuelta social en Chile. 2020-2021 hay encierro. Después volvemos, ¿cierto?, con una crisis social, con la posibilidad de reescribir una constitución. Y entonces, ¿la obra qué pasa con la obra? En un momento cuando estábamos en la posibilidad de que saliera Kast, un candidato muy fascista, y estuviera Boric, todo el elenco tenía mucho miedo. Es como mucha amenaza, porque estamos haciendo un teatro que cuestiona, un teatro político, un teatro de reivindicación. Entonces la obra inevitablemente también tiene que actualizarse por la realidad que instala, por las situaciones, por el contexto. Y bueno, después sale Boric y desde... voy a repetir lo que dije ayer, como yo agradezco porque el ministerio nos apoya para estar acá, económicamente. Pero también hay muchas contradicciones, porque hasta el día de hoy la zona del sur de Chile se encuentra en estado de excepción constitucional, y eso implica la militarización del territorio. Entonces hay muchas contradicciones y inevitablemente la obra se tiene que seguir siempre actualizando, por lo viva que es, por este traspaso también de la oralidad, y que esta historia lamentablemente se sigue sucediendo en la realidad, y entonces por eso es necesario seguir contándola, y no contándola en Chile, sino contándola así como muchos y muchas también contaron en la dictadura que sucedía afuera. Hoy día también es necesario seguir contándola en otros territorios para que se sepa que aún en Chile, en ciertos sectores, en ciertos territorios, aún nuestros derechos están siendo vulnerados. Muchas gracias. Continua, Marco? Acho que no nosso sistema de autogestão a gente pode rever, porque a ideia era que a Sara fizesse as 3 perguntas, depois a Paula fizesse as 3, mas talvez seja mais dinâmico que agora a Paula faça uma pergunta e a gente vai fazendo esse vai e volta.
Não é? Eu acho melhor. Vocês não acham? La tiene escrita. Sí, espero que no se me haya escuchado. ¿Cómo influyen las dictaduras en las narrativas teatrales latinoamericanas? La pregunta de la Paula es una pregunta bien importante, porque durante mucho tiempo lo que yo trabajé fue exactamente con eso, o sea, con el peso de la dictadura. Primero, un poco de historia. Yo me viví la dictadura adolescente y joven, me viví la dictadura. Salí de Chile para hacer un doctorado afuera en el momento en que empezaba a abrirse Chile, o sea, me viví toda la dictadura. Y hacer teatro en ese periodo tenía muchísimo sentido. Y yo hacía teatro con un grupo indígenas no, eran grupos campesinos, los cuales, claro, como en todas partes había también indígenas, pero no eran específicamente, sino que eran grupos campesinos de lo que serían los sectores rurales de Santiago. Y eso fue una experiencia increíble. Cuando escuchaba a Paula, me acordé, por ejemplo, de trabajar con un grupo de mujeres, tratando de montar cosas con ellas, y con un grupo de adolescentes que conseguimos montar cosas, y que ellas decían cosas como insólitas, que hoy día en toda la discusión de género son fuertísimas, como por ejemplo que ellas nunca habían tenido un orgasmo en su vida. Entonces yo era como joven, ¿no? Alguna vez fui joven, no se crean, más en esa época. Entonces me quedaba como un poco parada, porque ellas eran grandes también, eran personas, ¿sí? Y yo me sentía como ¿yo qué tengo que hacer aquí? Y ahí aprendí una de las cosas más importantes y que creo que ha funcionado a lo largo del teatro que hago, que cuando hablo con, no hablo de, hablo con la persona. O sea, intentar una discusión con ella. Si venían las cosas que hicimos en teatro, que montamos, eran ellos, a partir de lo que ellos querían, no de lo que yo pensaba que tenían que querer. Eso me parece interesante. Eso fue una cosa, y creo que el teatro latinoamericano está marcadísimo hasta el día de hoy por lo que son las dictaduras latinoamericanas. Inclusive hoy día se habla de un teatro de los hijos de la dictadura. Mi grupo de teatro, Mujeres Míticas, aquí montó un texto de Guillermo Calderón que se llama Clase, y es claramente hecho por hijos, o sea, por alguien que no vivió directamente la dictadura, pero que la escuchó, que le llegó la dictadura. Y es una experiencia bien interesante eso. También es la misma experiencia que tengo con Isidora Stevenson, una dramaturga chilena, que es también una hija, que ellos recibieron esto, y que lo recibieron, como dice Paula, a través de sectores en los cuales aún podríamos decir que el estado de excepción funciona, a través de lo que le contaron, a través de las marcas que te deja una dictadura. Y eso es fuertísimo, eso existe en Chile, existe en Argentina. En Argentina hay desde Griselda Gambaro, por ejemplo, que creo que una de las dramaturgas con Isidora Aguirre, que marcaron el siglo XX, ella trajo la temática de la dictadura en sus obras. E inclusive cuando estuvo en el exilio en España, Griselda Gambaro, ella no conseguía escribir, porque ella escribía a partir de los ecos que le llegaban, de lo que le llegaba, de la intensidad de lo que le llegaba. Ella conseguía escribir. Y cuando estaba en España,
no podía escribir teatro. Es bien fuerte. Entonces, no es una experiencia aislada del país, sino que en Uruguay, por ejemplo, también tenemos escritores y escritoras que escribieron mucho. No todo está publicado, eso es muy fuerte. La publicación de teatro es escasa aún y se lee poco teatro. En la escuela no leen nada y eso. Ahora Brasil es un poco diferente. Yo creo que el movimiento Brasil, por ejemplo, con relación a la dictadura, es un movimiento que a veces me cuesta entender. Por ejemplo, hoy día estamos en un gobierno democrático y se cumplieron 60 años de la dictadura militar. No pasó nada, oficialmente. Entonces, yo sé que estoy hablando en un canal oficial, pero así es la vida. Así es la vida, o sea, realmente no pasó nada. Y eso es fuerte. Yo me acuerdo que en los años 90 yo dirigía Mayombe y a veces había presencia de cuestiones políticas y gente decía, ¿por qué? Me acuerdo de una crítica que me preguntó con relación a una obra que era Mujer que andaba en círculo, actuada por Marina Viana, y que tenía que ver con los desaparecidos, ¿no? Una madre de los desaparecidos. Me preguntó, ¿por qué vuelves a eso? Si ya pasó, se acabó, no existe más. Eso oficialmente. No voy a decir quién es la crítica, ¿no? Pero claro, a mí eso estaba presente en mi cabeza. Estaba en lo que leía, estaba en lo que hacía, estaba en lo que producía y sigue estando. Porque yo creo que la historia es importante. En este país, por ejemplo, hoy historia no es obligatorio en los colegios. Y eso ya es una marca. Y eso nos duele, porque eso significa que no tenemos historia. Si no tenemos historia, si no tenemos memoria, es muy difícil construir futuros diferentes. Y yo creo que el arte, como tú, creo que el arte tiene un papel en ese juego, un papel importante. Y me interesa vivirlo, me interesa que esté presente. Só antes de você falar. Alguém quer fazer algum comentário antes de passar para a próxima pergunta dela? O alguma coisa que não entenderam e que querem que transmita em português, alguma coisa? Não? Ok, então, Sara. Segue você e depois pode. Tá bom. A segunda pergunta que eu queria falar tem a ver com isso. Eu me encontrei com uma série de publicações feitas por uma editora que se chama Outra Margem. São feitas em Porto Alegre, não? Ou em Santa Catarina? Não, São Paulo. São Paulo? Em São Paulo. É a Ende no Zoom e a Outra Margem, uma produtora que faz o TEPI, que é o Teatro de Povos Indígenas, que é um festival que acontece em São Paulo, e eles fizeram essa publicação. Bom, então, a partir disso, eu vi uma peça da Paula y pensé, Paula, ¿cómo son las redes que se establecen en América Latina a partir de la problemática indígena o de la presencia identitaria de las comunidades indígenas? Por ejemplo, ayer yo asistí a Ñuque y fue muy emocionante porque habían dos mujeres indígenas brasileñas que participaron, Flor Guerrera y... Estaba con Carita, que es de origen mapuche. Eso. Entonces, ellas dos de alguna manera estaban muy emocionadas con lo que estaba sucediendo. Y me imaginé cuando vi esta producción el peso que tiene escribir de distintos lugares, traducir al portugués, generar redes. ¿Cómo funciona eso? ¿Hay apoyo, no hay apoyo? ¿Se hace con el alma? Un poco eso, ¿no? También
esto no estaba dentro de las preguntas que pensé, pero surgió de lo que tú dijiste. En Chile tenemos un gobierno democrático, Boric, que de alguna manera ha gestado incluso el placer o la posibilidad de que ustedes estén aquí. Eso es fantástico. Pero tiene un Congreso absolutamente de derecha. Congreso absolutamente de derecha. Un poco lo que estamos viviendo en Brasil. O sea, tenemos un gobierno relativamente democrático, de centro, etcétera, pero tenemos un Congreso que quiere cambiar una ley, eso solo para que tú sepas, una ley de 1940, que dice las 3 causales para hacer un aborto, que son la seguridad de salud de una madre, que el niño con problemas cerebrales y que haya sido violada. Y la ley quiere cambiar eso en la cuestión de la violación, quiere que a partir de los 22 meses la mujer no pueda hacer un aborto legal, y de hecho se ha dicho, por ejemplo, que muchos hospitales hoy día están negando la posibilidad de esas mujeres de atenderlas. Y es muy loco porque la mujer que llega a las 22 semanas generalmente son niñas entre 9 y 13 años o 14 años, que no sabían que estaban embarazadas. Y quien las violó es alguien de su familia, generalmente. Padre, padrastro, abuelo, primo, hermano, etc. Entonces, tiene un congreso, estoy intentando explicar todo esto, es medio largo, pero un congreso espantosamente conservador, agresivo, violento, etcétera, ¿no? Y lo mismo me parece que pasa en Chile. O sea, tienes, por ejemplo, este diputado Macaya, que dirige la Cámara de Diputados y que tiene un padre acusado de pedofilia, ¿no? Pero eso no se mantiene en silencio. Entonces, me pregunto, ¿cómo funciona? Porque yo estoy absolutamente de acuerdo contigo, que tenemos que mostrar la contradicción, o sea, ver los elementos que esos gobiernos están dándonos de abertura y criticar que ellos los leyes no llegan. Pero yo creo que es fundamental cómo direccionar también una crítica a esos parlamentos que son de un nivel de agresión espantoso. Quería que me contara un poco de todo eso. Son 10 preguntas juntas. Contesta lo que quieras. Sí, bueno, este texto que muestra acá, aquí, está pequeñito, ojalá algún día esté más grande. Se llama, Itrofilmonien, que significa todas las vidas sin excepción. Esta dramaturgia surge en conjunto con Evelyn González Higuel, que es mi hermana, que es la cofundadora de la compañía, y ella es compositora musical, un poco poeta también porque es hacedora de canciones. Y bueno, la música fue tomando mucho protagonismo y ha ido tomando mucho protagonismo en la compañía, ya que trabajamos con música en vivo, pero también a propósito del contexto. Cuando sucede el año 2019, la revuelta social, movimiento popular o como se le quiera llamar, en Chile hay muchos problemas, hace mucho tiempo. Llegó, cierto, la democracia, pero hay tantas heridas para atrás, desde los 17 años de dictadura, pero también para atrás del periodo de la República y más atrás el periodo de la colonización, ¿cierto? Tenemos una larga historia de catástrofes, una larga historia de violencia, de no mirar y querer tapar esto de que no a la memoria, ¿cierto? ¿Para qué vamos a seguir hablando de estas cosas? Producto también de, en el mismo sistema que vivimos, como de la inmediatez, de todo que es muy rápido, esta dramaturgia surge a partir
de que ese día, 18 de octubre, algo pasó en la sociedad chilena que al ver nuestra bandera mapuche venir trabajando durante tanto tiempo, teníamos 15 años trabajando para visibilizar la problemática mapuche, para visibilizar nuestras demandas, las demandas territoriales, la necesidad de recuperar las lenguas originarias. Fue muy fuerte sentir de que había mucha gente identificándose ya. Entonces, parece que todos somos mapuches, parece que todos y todas tenemos sangre indígena, y parece que el pueblo está reconociendo eso. Y eso fue muy emocionante, pero a la vez fue muy peligroso. Porque pasaron poquitos meses y ya comenzó una represión enorme en Chile, de que incluso hoy día nadie quiere hablar de eso, porque es muy reciente, creo también, es una herida muy reciente, donde comenzamos a ver a mucha gente mutilada, muchos y muchas dejamos de salir a marchar porque teníamos miedo de que después perdiéramos un ojo. Yo por lo menos dejé de marchar, dejé de ir a buscar a mis amigas. Andrea Osorio, quien está en Ñuque, que hace el rol de la profesora, salía todos los días, la molestábamos, decíamos, es como ir a la iglesia, porque todos los días caminaba 2 horas para participar de esa marcha, volvía y en un momento yo la fui a buscar porque le dije, amiga, algo te puede pasar, como hay que cuidarse. Y el pueblo mapuche sabe que a veces hay que retroceder y a veces hay que avanzar. Por algo también hemos resistido durante tanto tiempo frente a las múltiples violencias, porque es así, actualmente, y sigue siendo así. Y este concepto del microfilm Onguien es un concepto que Elisa Loncón Antileo, que fue la presidenta de la Convención Constitucional en su momento, levantó muy fuerte, y ha levantado muy fuerte, que es un concepto que defiende a todas las vidas son importantes.